Imagina vivir en una época donde un simple estornudo podía significar una maldición, donde los gatos eran vistos como aliados del diablo y hasta el pan tenía poderes mágicos. Bienvenido a la Edad Media, un mundo donde la superstición no era solo creencia, era una forma de sobrevivir. Hoy, en Crónicas del Medievo, viajaremos al corazón de esas supersticiones más extrañas, aterradoras y fascinantes que dominaron la vida medieval. Te aseguro que más de una te dejará con la piel de gallina. En la Edad Media, un simple estornudo podía interpretarse como un asunto de vida o muerte. Para muchos, ese achís no era solo un reflejo del cuerpo, sino un instante en el que el alma quedaba vulnerable, abierta a la entrada de demonios o espíritus malignos. De hecho, la costumbre de responder con un Dios te bendiga tiene raíces que se remontan al Papa Gregorio I en el siglo VI. Durante una terrible epidemia de peste en Roma, Gregorio ordenó que al escuchar un estornudo se dijera inmediatamente Dios te bendiga, como una oración rápida para protegerse del contagio y del mismo diablo. A partir de entonces, la costumbre se propagó por toda Europa. Los cronistas medievales también recogen historias curiosas. Por ejemplo, se decía que el emperador Carlomagno se santiguaba automáticamente cada vez que alguien estornudaba en su corte, convencido de que era un mal presagio si no se hacía. De hecho, el gesto llegó a convertirse en etiqueta cortesana. No bendecir a quien estornudaba se consideraba una falta de respeto. Otro ejemplo lo encontramos en Inglaterra. En los sermones del siglo XIV, algunos clérigos advertían que los estornudos múltiples eran señal de que el cuerpo estaba siendo atacado por vapores malignos y que podían ser castigo por pecados ocultos. La gente llegó a creer que 3 estornudos seguidos eran presagio de enfermedad y 7 de muerte cercana. Pero quizá lo más escalofriante vino con la peste negra, siglo XIV. Los médicos medievales notaron que muchos enfermos estornudaban antes de mostrar otros síntomas. El estornudo, entonces, se volvió un sinónimo de sentencia fatal. De hecho, algunos historiadores sostienen que la expresión inglesa God bless you se consolidó precisamente en esa época, como un intento desesperado de pedir protección divina frente a la peste. En las aldeas, los supersticiosos llevaban consigo amuletos de hierbas aromáticas, romero, lavanda, enebro, que se colocaban cerca de la nariz para evitar estornudar en público, porque eso podía levantar sospechas de estar maldito o enfermo. Había incluso quienes colgaban pequeñas cruces de madera del cuello de los niños para cerrar la boca del demonio al estornudar. En resumen, un gesto tan cotidiano para nosotros era en la Edad Media un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de lo cerca que estaba siempre la muerte. En la Edad Media los animales no eran simples compañeros de campo o criaturas del entorno. Eran mensajeros del destino. Cada aparición, cada sonido y hasta la forma en que se movían podía ser interpretada como un augurio de buena fortuna o de desgracia inminente. Uno de los ejemplos más extendidos era el cuervo. En los pueblos medievales, escuchar el graznido de un cuervo al amanecer se consideraba un mal presagio, sobre todo si lo hacía cerca de una casa. Se creía que esa familia sufriría una desgracia o incluso una muerte cercana. De hecho, algunas crónicas de monasterios ingleses mencionan que los monjes rezaban salmos especiales cuando un cuervo se posaba sobre el campanario, ya que lo asociaban con la presencia del diablo merodeando. Los búhos, con sus penetrantes ojos y cantos nocturnos, también cargaban con una reputación temible. En Francia y Alemania, un búho que ululaba en la noche cerca de una vivienda era interpretado como señal de que alguien de esa casa moriría pronto. Por esa razón, muchas aldeas intentaban ahuyentarlos con hogueras o campanas, creyendo que eran aves enviadas por brujas para anunciar tragedias. Por otro lado, los gatos, especialmente los negros, tenían un papel aún más complejo. Aunque en algunos lugares eran tolerados por su habilidad para cazar ratones y proteger los granos, la superstición los vinculaba estrechamente con la brujería. Durante la Inquisición hubo campañas en las que se perseguía y quemaba gatos negros porque se pensaba que eran el disfraz preferido del diablo. Sin embargo, esta misma práctica tuvo consecuencias inesperadas. Al eliminar tantos gatos, las ratas proliferaron, y con ellas la peste. No todo eran malos presagios. En Escocia e Irlanda, por ejemplo,
Se consideraba buena suerte ver una bandada de gansos volando hacia el sur al inicio del otoño. Era señal de que el invierno sería corto y soportable. Asimismo, el canto del ruiseñor al amanecer se interpretaba como un anuncio de fertilidad para la tierra y para las familias del pueblo. Un caso curioso se registra en Castilla, donde los campesinos creían que si un perro aullaba mirando hacia una iglesia estaba anunciando la llegada de un entierro. Incluso hay documentos de clérigos que confirmaban haber visto a perros profetizar muertes en la comunidad. Y no podemos olvidar a las ratas. Su sola aparición en gran número se veía como anuncio de hambruna, peste o guerra. En algunas aldeas se celebraban rituales para expulsarlas simbólicamente, como lanzar muñecos de paja al río, esperando que la desgracia se marchara con ellas. Para la mentalidad medieval, los animales eran como páginas vivientes de un libro de augurios. Cada movimiento y cada sonido podía ser interpretado como una señal que conectaba lo terrenal con lo sobrenatural. Vivir rodeado de estas creencias hacía que la vida cotidiana estuviera cargada de misterio y de miedo. En la Edad Media, el cielo no era simplemente un manto de estrellas, era un libro abierto del destino. Los campesinos, los nobles e incluso los reyes levantaban la vista, temblando cada vez que algo extraño interrumpía la rutina del firmamento. Y pocas cosas generaban tanto terror como los cometas y los eclipses. Para la mentalidad medieval, el universo estaba lleno de signos que Dios enviaba como advertencias. Así, cuando un cometa cruzaba el cielo nocturno, no era visto como un fenómeno astronómico, sino como un presagio de catástrofe. Crónicas de la época recogen testimonios de aldeas enteras que interpretaban estas luces errantes como anuncio de guerras, plagas o la caída de un rey. Un ejemplo célebre fue el cometa Halley en 1066, justo antes de la famosa batalla de Hastings. Los soldados sajones lo vieron brillar en el cielo y lo interpretaron como un mal augurio, una señal de que su rey, Harold II, estaba condenado. Poco después, efectivamente, perderían la corona frente a Guillermo el Conquistador. Desde entonces, los cometas quedaron grabados en la memoria colectiva como mensajeros de desdicha. Los eclipses eran aún más aterradores. Imagínalo, una comunidad entera reunida en el campo, y de repente el sol comienza a oscurecerse en pleno día. Para nosotros es ciencia, pero para ellos era como si la mano de Dios cubriera el mundo con un manto de juicio. Muchos creían que el sol estaba siendo devorado por bestias celestiales, y no era raro que se realizaran procesiones improvisadas, rezos en masa o incluso sacrificios de animales para apaciguar a los cielos. Algunas crónicas cuentan que durante un eclipse de luna en el siglo XIII, los campesinos salían a los campos golpeando cacerolas y tambores, convencidos de que así espantarían al demonio que intentaba tragarse el satélite. En Escandinavia, la creencia popular decía que eran logos cósmicos los que devoraban al sol o la luna, y solo el ruido humano podía salvarlos. Incluso los reyes temían a estos fenómenos. Hay registros de que Enrique I de Inglaterra murió poco después de un eclipse de sol en 1133, lo que reforzó la superstición de que estos eventos anunciaban la caída de poderosos. No sorprende que, cada vez que se predecía uno, los monasterios llenaban sus misales con plegarias especiales, rogando a Dios que suspendiera su ira. Cada cometa o eclipse era vivido como una interrupción del orden divino, una grieta en el equilibrio del cosmos que solo podía traer desgracias. Para un medieval, mirar al cielo no era contemplar el universo. Era asomarse al libro del destino, temiendo qué página se revelaría a continuación. Si hoy muchas personas llevan pulseras de la suerte, estampitas o medallas, en la Edad Media esto se multiplicaba por 10. Los medievales vivían en un mundo lleno de peligros invisibles, enfermedades repentinas, maldiciones, brujerías e incluso el mal de ojo. ¿La solución? Amuletos y objetos protectores que se creía podían detener la desgracia antes de que llegara. Uno de los más comunes eran los amuletos religiosos, cruces de madera, medallas con santos grabados, pequeños trozos de tela bendecida, incluso reliquias de iglesias que los fieles colgaban al cuello o guardaban bajo la almohada. Para un campesino, llevar una cruz colgada del cuello no era solo un acto de fe, era un escudo contra la peste, los demonios y la mala suerte. Pero había objetos mucho más curiosos.
En varias regiones de Europa se usaba el diente de lobo, colgado en un cordel para proteger a los niños de los espíritus malignos. En Italia y España se popularizó el uso de cuernos pequeños como colgantes porque se creía que espantaban la envidia y el mal de ojo. Otro amuleto extraño era el llamado corazón de sapo. Sí, literalmente el corazón seco de un sapo, cosido en un pequeño saquito de cuero. Se pensaba que quien lo llevara quedaba protegido de las brujas. Lo mismo pasaba con ciertas piedras. El ágata y el jaspe rojo eran consideradas piedras contra los venenos, y algunos caballeros las incrustaban en sus espadas o escudos, convencidos de que los harían invulnerables en batalla. Los viajeros, en especial mercaderes y peregrinos, solían llevar conchas del Camino de Santiago o pequeñas figuras de santos en metal. Estos objetos no solo tenían valor religioso, eran auténticos seguros de viaje, porque se pensaba que protegían contra ladrones, tempestades o accidentes en el camino. Incluso las casas tenían sus propios amuletos. Se colgaban herraduras sobre las puertas, no solo como símbolo de buena fortuna, sino porque se decía que el hierro ahuyentaba a las brujas y a los demonios. En algunos pueblos se escondían huesos de animales bajo los cimientos de una nueva construcción para garantizar que la vivienda estuviera protegida de espíritus. Lo más interesante es que muchas veces estos amuletos mezclaban lo religioso con lo pagano. Era común ver a una mujer llevando un rosario en una mano y un pequeño saco con hierbas mágicas en el cinturón. En la mentalidad medieval, la frontera entre lo sagrado y lo supersticioso era muy delgada. Así, cada objeto, por más pequeño o extraño que pareciera, podía ser la diferencia entre la desgracia y la salvación. En un mundo donde la peste podía arrasar aldeas enteras de un día para otro, o donde se creía que la envidia podía matar, no era raro que un simple colgante fuera tratado como un verdadero tesoro. En la Edad Media, los animales no eran simples criaturas del entorno. Muchos eran vistos como mensajeros de lo divino o de lo demoníaco. Su presencia, su aspecto o incluso el momento en que aparecían podían cambiar el destino de una persona o de un pueblo entero. Uno de los más temidos era sin duda el gato negro. Hoy lo asociamos con supersticiones modernas, pero en la Edad Media era considerado casi un sirviente de las brujas. Se decía que podían transformarse en mujeres durante la noche, o que servían de puente entre el mundo humano y el demoníaco. No era raro que en juicios de brujería se acusara a las acusadas de tener un gato negro como familiar, es decir, un espíritu maligno que las ayudaba en sus hechicerías. La ironía es que la persecución de gatos en algunas regiones de Europa ayudó a que proliferaran las ratas, y con ellas la peste. Los búhos y lechuzas también cargaban con un simbolismo oscuro. Su canto nocturno era considerado un anuncio de muerte o desgracia. Si una lechuza se posaba en el tejado de una casa, los habitantes se preparaban para un funeral. Y sin embargo, en otros contextos eran vistos como guardianes del conocimiento oculto, casi como portadores de secretos mágicos. En contraste, había animales considerados portadores de buena fortuna. El perro, por ejemplo, era símbolo de lealtad y protección. Muchos campesinos creían que su ladrido podía espantar a los malos espíritus que rondaban de noche. Los caballos también eran venerados, no solo como herramientas de trabajo o guerra, sino como animales que podían percibir presencias invisibles. Se contaba que si un caballo se negaba a entrar en un establo, probablemente había un espíritu maligno dentro. Pero había supersticiones aún más extrañas. En algunas aldeas se creía que ver una mangosta o comadreja cruzando el camino era un anuncio de mala suerte, mientras que toparse con un cordero blanco en medio del camino era un signo de bendición divina. Los cuervos y cornejas eran mensajeros ambiguos. Para algunos eran heraldos de catástrofes, pero para otros eran guardianes de secretos del más allá. Uno de los casos más curiosos es el de los cerdos. Aunque eran un alimento básico, también tenían un lado supersticioso. En algunos pueblos, si un cerdo corría desbocado por las calles y se colaba en una casa, se interpretaba como señal de ruina o enfermedad para esa familia. Y por supuesto, no podemos olvidar a las serpientes, vistas como criaturas ligadas al pecado original y asociadas al diablo.
Matar una serpiente era considerado un acto de protección casi sagrada, pero encontrarse una dentro de la casa podía desatar el pánico. Los animales medievales eran mucho más que bestias del campo o la aldea. Eran símbolos vivos, capaces de cambiar el humor de una comunidad entera, de infundir miedo o esperanza, y de recordarle a cada campesino que, en el misterioso tejido del mundo medieval, la naturaleza hablaba, y había que saber escucharla. Pocas cosas despertaban tanto temor y fascinación en la Edad Media como la figura de la bruja. Para muchos, las brujas no eran simples mujeres del pueblo, sino aliadas del diablo, capaces de desatar tormentas, arruinar cosechas o traer enfermedades con solo un conjuro. Su mera existencia se convirtió en un recordatorio constante de que lo invisible, lo mágico, lo oscuro, podía gobernar la vida cotidiana. Se creía que las brujas se reunían en lo alto de montañas solitarias o en claros del bosque, en lo que se conocía como aquelarres. Allí, según los relatos de la época, bailaban desnudas bajo la luna, preparaban ungüentos hechos con hierbas y restos de animales, y rendían culto al mismísimo Satanás. Por supuesto, la mayoría de estas historias eran fruto de la superstición y del miedo colectivo. Pero para un campesino medieval, bastaba escuchar un rumor de aquelarre para no atreverse a salir de noche. Las sospechas podían recaer sobre cualquiera. Una mujer que viviera sola en las afueras de la aldea, que supiera de hierbas o que tuviera un carácter fuerte, podía ser señalada como bruja. Incluso algo tan simple como un gato negro en su compañía era prueba suficiente para levantar acusaciones. Y lo más aterrador era que una vez que el dedo de la superstición apuntaba, la culpa estaba casi asegurada. La relación con la magia no era solo de miedo, también de contradicción. Por un lado, se temía a las brujas. Por otro, muchos campesinos recurrían a curanderos y hechiceras en busca de remedios contra enfermedades, amuletos protectores o filtros de amor. Así, la misma sociedad que condenaba la magia era la que la buscaba desesperadamente en momentos de necesidad. Los juicios por brujería empezaron a multiplicarse hacia finales de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Bajo tortura, muchas mujeres confesaban supuestos pactos con el demonio o prácticas imposibles, lo que reforzaba aún más la creencia popular. Los procesos judiciales se convirtieron en espectáculos de superstición y miedo, donde la verdad importaba menos que la necesidad de encontrar un culpable. Y detrás de este terror colectivo se escondía una idea más profunda. La bruja era la encarnación de todo lo desconocido y peligroso. Representaba el miedo a lo invisible, a lo inexplicable, a la posibilidad de que existiera un poder fuera del control de la Iglesia y de las leyes de los hombres. Al final, el miedo a la magia y a las brujas era el reflejo de una sociedad que buscaba respuestas en un mundo incierto donde la peste, la guerra y el hambre eran constantes. Y en ese mundo lleno de sombras, era más fácil creer que una vecina podía invocar la desgracia que aceptar que, a veces, la vida simplemente era cruel. La Edad Media fue un tiempo donde el miedo y la fe caminaban de la mano, donde cada gesto cotidiano estaba cargado de simbolismo. Y aunque hoy nos parecen supersticiones absurdas, ¿estás seguro de que hemos dejado atrás todas nuestras creencias irracionales? Piensa en tus propios rituales de buena suerte. Si te ha fascinado este viaje al corazón de las supersticiones medievales, dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas crónicas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué superstición medieval te parece la más extraña? ¿Y cuál de ellas todavía persiste en nuestra época? Nos vemos en el próximo capítulo de Crónicas del Medievo.